¿por qué la habilitante? En primer lugar. Y luego, ¿por qué la actitud de la oposición? Lo primero que hay que establecer es que este decreto y esta declaración de amenaza al gobierno de Venezuela genera una serie de atribuciones al presidente de los Estados Unidos. El país que es declarado amenaza de seguridad nacional, contra él se activan atribuciones que establece la sección, esto es una suerte de ley, se llama sección, pero es una ley, 1702. Y voy a leer la sección 1701 para que los venezolanos entiendan dónde estamos. Dice textualmente: cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria. No era original de la frase, sino lo contempla. Exacto. La sección 1701, que tiene su fuente totalmente o una parte sustancial fuera de los Estados Unidos para la seguridad nacional, la política exterior o economía de Estados Unidos. Y si el presidente declara emergencia con respecto a tal amenaza, el presidente, al declarar la emergencia, lo hace sobre la base de la ley, de las leyes aprobadas. ¿Y cuáles son las competencias que le da al presidente la declaratoria de emergencia? Los Estados Unidos pueden declarar a los países enemigos y tomar acciones económicas. A decir de Salvador Allende, en una relatoría de un buen libro que escribió Carlos Altamirano, uno de sus asistentes y uno de los más allegados y cercanos amigos de Allende, en los momentos más difíciles del momento previo al golpe militar, con la situación económica inducida, Salvador Allende hablaba de un golpe silencioso, que es lo que estaba viviendo Venezuela, de un bloqueo silencioso, que es lo que está viviendo Venezuela en este momento, pero con este decreto y las atribuciones que da la sección 1702 al presidente, él pudiera decretar ya pública y abiertamente un bloqueo contra la República de Venezuela. Y el otro aspecto, José Vicente, para entrar en la habilitante, es que previo a las invasiones... La respuesta jurídica, legal del Estado venezolano es la habilitante. Nosotros tenemos que blindar, lo habilitante tiene como espíritu, propósito y razón dotar al presidente de la República de mecanismos expeditos para legislar en torno a materias que garanticen, primero, la seguridad y el orden interno de la República; segundo, la soberanía; tercero, la estabilidad de las instituciones; cuarto, preservación del bien más preciado que tenemos los ciudadanos, que es la vida; y en un quinto orden, la satisfacción de las necesidades humanas de los ciudadanos, y allí entra el ámbito económico. Aprobada, que de paso se ha dicho, la ley habilitante la aprueba la Asamblea Nacional de Venezuela. El decreto injerencista lo hace de puño y letra, no lo aprueba nadie, el presidente de los Estados Unidos. Y ante esta situación, esta coyuntura, en el momento que dimos el debate en el Parlamento para discutir la ley habilitante, que nosotros siempre esperanzados en que la oposición, la derecha reaccionaria y los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos tengan un dejo de nacionalismo o de cordura, de mesura y de ponderación, bueno, al menos levantaran su voz en repulsa a ese decreto injerencista. Bueno, lo que hicieron fue asumir una actitud genuflexa, o irse por las ramas, evadir el tema, y nosotros los entendemos, porque la ley y el decreto lo que buscan es materializar un golpe de Estado, donde ellos forman parte, y ellos no se van a poner en contra de una acción que pareciera para ellos que lo favorece, pero no va a favorecer a nadie en este país. Sintetizando, Pedro, la habilitante es la expresión de un Estado genuinamente democrático, ¿no? Basado en los poderes que otorga la Constitución. Y el decreto de Obama es la expresión de un Estado imperial, ¿no? Sí, que pasa por encima de la nación. El emperador de las Américas, Barack Hussein Obama, hizo un decreto para él gobernar desde allá,
desde la Casa Blanca a Venezuela. Que ellos es una democracia, y en Venezuela el presidente, cumpliendo taxativamente con lo que establece la Constitución, el día 11, martes 11 de marzo, fue personalmente ante el Parlamento a presentar un análisis exhaustivo de la situación, el impacto, los alcances de ese infausto decreto, y a solicitarle a los diputados de la Asamblea Nacional, allí no hay discriminación entre diputados que respaldamos la revolución y diputados de la oposición, sino a todos los diputados, que asumiéramos una postura de defensa del país, de defensa de nuestra soberanía, de defensa de nuestros ciudadanos, de defensa de la patria, y una vez que se retire el presidente, entra este proyecto de solicitud de poderes habilitantes en primera discusión, y todos los venezolanos son testigos de excepción de la postura asumida, tanto para la primera discusión como para la segunda discusión. Yo lo he dicho por parte de la oposición, yo lo he dicho, y no lo digo de manera histriónica, es que la oposición venezolana se constituyó, José Vicente, como en una suerte de rocola, y a la rocola decide qué música va a sonar el que le mete la plata, y como ellos lo financian los Estados Unidos deciden cuál es la música que van a tocar y qué es lo que van a decir. Ellos le vendieron el alma al diablo, perdieron su autonomía, perdieron su independencia y se constituyeron en unos simples títeres o monigotes de los Estados Unidos. Ahora fíjate, Pedro, llamó mucho la atención en ese debate que los dirigentes de la oposición, los jefes de las fracciones parlamentarias de la oposición, no intervinieron, lo hicieron otros, siendo un debate trascendental importante, ¿no? Sí, yo creo que ¿cómo interpretas tú? La interpretación, primero, es que no hay en la oposición venezolana algo de los que hacen vida en el Parlamento y más allá del Parlamento, en la mesa de la Unidad Democrática, algún vocero que tenga personalidad propia, y como ellos no tienen personalidad propia, tienen que medir sus palabras para no verse involucrados en problemas con su amo. Ellos lo asumen, que los Estados Unidos es su amo, y es que les dicta las líneas, las pautas, las directrices, y ellos lo que son es unos borregos, metidos en ese redil. En el debate del 11 de marzo para la primera discusión de la ley habilitante, bueno, ¿quiénes hablaron allí, José Vicente? Tienen una característica, un denominador común, todos los que intervinieron, los que dejaron por fuera en el acomodo para la preparación de las listas de aspirantes a diputados por parte de la Mesa de la Unidad. Yo me imagino que ellos aprovecharon esa coyuntura, lejos de utilizarla para defender los intereses supremos de la patria, no la aprovecharon para congraciarse con los Estados Unidos, hacer un concurso para ver cuál es el más arrastrado, el más entregado, para ver si Obama desde allá entonces también los mete en la lista, buscando que los metieran en la lista. Pero aquí por fuera quedaron. ¿Cómo puede influir esta situación en las próximas elecciones para la Asamblea Nacional? Lo primero que hay que establecer es que las elecciones siempre van jalonadas por un comportamiento electoral histórico, y la derecha, sus grandes medios, tanto interno como externo, no cesan en su afán de querer posicionar la matriz de opinión de que Venezuela está dividida y que ellos representan la mitad. Claro, con ello juegan a dos carrillos. Por un lado, para hacer ver que una vez que resulten derrotados, cantar fraude, y lo van a hacer en todos los procesos electorales. Y por otro lado, tratar de estimular la participación de su sector. Pero cuando nosotros revisamos objetivamente el comportamiento histórico electoral más reciente, en las elecciones del 16 de diciembre del 2012, 23 gobernaciones se estaban dirimiendo, nosotros ganamos 20 y la oposición 3. Pero no solo que ganaron 3, sino que perdieron Carabobo, perdieron Nueva Esparta, perdieron Táchira, perdieron Mérida. De eso nunca se habló. Luego fuimos el 8 de diciembre del 2013 a las elecciones para escoger los alcaldes y consejos municipales, y muchos representantes de la derecha decían que esa elección se constituía en una suerte de plebiscito porque allí iban a obtener las pruebas del fraude del 14 de abril.
Bueno, el pueblo venezolano se expresó, el pueblo venezolano votó. Nada más el Partido Socialista Unido de Venezuela, a toda la oposición unida le sacó más de 900.000 votos. Y cuando le sumamos los votos de todos los factores del gran polo patriótico, pasamos de 1.300.000. ¿Se les olvidó el plebiscito? Se les olvidó. Y además de ello, nosotros ganamos el 76% de las alcaldías. Tenemos más alcaldías, primero más gobernaciones de las que teníamos anteriormente. Entonces no es verdad que Venezuela está dividida. El otro aspecto es que la derecha, mientras la revolución bolivariana sigue empoderando al pueblo, el pueblo, tal cual lo consagra el artículo 5 de la Constitución, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y el presidente Chávez, en esta democracia participativa y protagónica, estableció las bases de empoderamiento del pueblo. El pueblo es quien toma las decisiones para las grandes resoluciones de la República, y nuestras bases van a ser consultadas en las 87 circunscripciones para escoger 110 candidatos a diputados principales y 110 candidatos suplentes. ¿Qué pasa en la derecha? Primero, de las 87 circunscripciones ya van por 32. Y las que han escogido, no hay mujeres. Los jóvenes, que los utilizaron como cascarón de prueba, como tontos útiles, para generar disturbios, que son los que llevan el mayor peso en esta acción contraria a la democracia, los ignoran también, y ellos se ponen de acuerdo, organizaciones políticas, a repartirse los curules del Parlamento. Eso, obviamente, José Vicente, va a tener un impacto en el resultado electoral de este año, cuando se elige el Parlamento Nacional. Ya los veremos cantando fraude. Claro, todas estas acciones de este decreto, de esta ley, de querer retomar las guarimbas para generar desestabilización y buscar un escenario de caos, tiene dentro de ello, tiene el espíritu, porque alberga la esperanza de que, bueno, van a derrocar al gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro, van a dar al traste con esta revolución libertaria que se constituye en esperanza para todos los pueblos del mundo, que buscan caminos de redención social y de regeneración moral, y que no se va a llegar a las elecciones, y que a la usanza de Carbón el Breve y del plan de los 100 días que tenían preparado para el golpe de Estado fallido del 12 de diciembre de este año, designar una comisión consultiva que surja para legislar mientras se eligen las autoridades. Pero yo creo que aquí en Venezuela, en este momento de la vida política del país, primero, el presidente Maduro ha dado sobradas demostraciones de ser un estadista, ha dado demostraciones de tener aplomo, ha dado demostraciones de estar a la altura del compromiso, y además de ello, no en vano, fue canciller del presidente Chávez durante 6 años y medio, de allí el excelente manejo internacional, la repulsa mundial, no solo en América Latina, no solo en el Caribe, en Europa, en Asia, en África, en todo el mundo entero se levanta en contra de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos nunca habían estado tan aislados y tan solos como en este momento cuando ejecutaron esta acción contra Venezuela. De allí que cobra fuerza la decisión tomada por el compañero presidente Nicolás Maduro, que le vemos nuestras voces a lo interno y allende de nuestra frontera, para pedirle al presidente de la República de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, que derogue ese decreto. Está en un buen momento para reencontrarse. Finalmente, Pedro, sinceramente, ¿tú crees que esté realmente garantizada la estabilidad democrática del país? La garantía de la estabilidad... Me pregunto porque persisten los rumores, las inquietudes, la propia situación económica alarma a la comunidad. Hay situaciones que no se resuelven, no terminan de resolverse, y aun cuando yo estoy convencido de que la mayoría del pueblo venezolano es profundamente democrático, y así incluso lo registran las encuestas, el 80% se pronuncia a favor de la democracia y de la estabilidad. Sin embargo, es importante decir algo acerca de algo que es fundamental: la estabilidad democrática del país, la estabilidad de las instituciones. Sí, la garantía de la estabilidad de las instituciones en nuestro país es que está en el gobierno un revolucionario, un hijo de Chávez, un heredero del inmarcesible y libertario legado que él nos dejó, y por encima de ello, cuando
comandante eterno le entregue el testigo al presidente Maduro en esa última proclama del 8 de diciembre, se lo dijo clarito: todas las decisiones, Nicolás, que debes tomar siempre junto al pueblo, partiendo de allí, partiendo de la vocación y el talante democrático, no solo del presidente Maduro, sino de esta revolución, partiendo además de ello de el despertar y la elevación de los niveles de conciencia de nuestro pueblo. Allí hay garantía. Ahora, eso no se queda en la retórica, las alianzas internacionales son fundamentales, la repulsa mundial es fundamental, la movilización nacional es necesaria, pero además de ello prepararnos en todos los sentidos, porque sabemos que estamos enfrente del imperio mejor armado, pero también el más criminal, asesino e invasor que haya existido en historia alguna, y para ello el presidente Chávez, consciente con su visión profética de que una coyuntura como esta se nos pudiera presentar, fue que entendió que con la doctrina militar existente era imposible nosotros salir victoriosos en una situación de conflagración, y cambió nuestra doctrina militar por la guerra de todo el pueblo, la guerra de cuarta generación o guerra asimétrica. Y nosotros en este momento, cuando observamos el fin de semana, los cuerpos de combatientes dentro de nuestras Fuerzas Armadas, dentro de nuestras industrias básicas, dentro de empresas del Estado, preparándonos para enfrentar cualquier coyuntura, yo creo que eso genera un mensaje, que los venezolanos somos un pueblo de paz, que nuestro gobierno propicia y trabaja en función de la paz, pero nosotros tenemos una revolución, como siempre lo dijo Chávez, una revolución pacífica, pero está armada. ¿Qué le pasaría a los Estados Unidos si en esa doctrina del combate aeroterrestre allí, cuando vengan las fuerzas de a pie, en vez de conseguirse con un Vietnam que le dio una aplastante derrota, en las 1.135 parroquias de este país se consigan con 1.135 Vietnam, de un pueblo que tiene tradición de derrotar imperios en inferioridad de armas, inferioridad de números, como pasó con nuestra gesta magna de independencia? Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Vicente. Una pausa y al regresar los confidenciales.